Bendiciones, buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de estar aquí, de compartir de su palabra, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone, es el que trae la palabra, Él es el que hace los milagros, es el que nos abre puerta. Él es el que siempre está allí, es un Padre amoroso que siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos que nosotros nos volvamos de los malos caminos y vengamos a Él, porque Él tiene palabras de bien, Él tiene planes de bien, Él tiene planes de bendición y no de maldición. En su palabra nos dice que Él tiene planes y un futuro para nosotros. Entonces, gracias a Él que nos ayuda, que siempre está allí, y que dice en su palabra en Jeremías 29:11, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces Él tiene planes para nosotros de bien, tiene planes de bien y no de maldición, pero somos nosotros lo que nosotros decidimos si nosotros queremos venir a recibir la bendición, si queremos venir a vivir en paz, en gozo, en armonía. Somos nosotros los que decidimos. Él tiene los mejores planes para nosotros, como nosotros cuando nuestros hijos queremos que les vaya bien, queremos que tengan todo, que porque nosotros no tuvimos esto, no tuvimos la ropa o que no tuvimos comida. Entonces nosotros como padres buenos empezamos a trabajar más, a darle a nuestros hijos todo lo que ellos necesiten, y todo lo que a nosotros nos hizo falta también nos esmeramos en darle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Y porque queremos bendecirlos, queremos darle lo mejor, queremos que ellos sepan, que ellos se enteren, que ellos vean que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que ellos tengan todo y nada les falte. Entonces es lo mismo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Padre amoroso, es un Padre que siempre desea bendecirnos, siempre desea estar allí con nosotros, ayudarnos, darnos un consejo, darnos, abrirnos la puerta de manera sobrenatural, hacer milagros, maravillas en nuestras vidas. Pero somos nosotros los que de verdad tenemos nuestra mirada puesta en otra cosa. Entonces nosotros tenemos nuestra mirada en cosas materiales, en cosas que son perecederas, cosas como dice la palabra, donde la polilla y todo corroe, todo se echa a perder. Entonces nosotros ponemos la mirada en esas cosas materiales que tienen fecha de caducidad, que se expiran, que ya no van a volver a servir. Pero Dios tiene algo más allá, que es eterno, que es verdadero, que es algo que nos lleva mucho más allá. Pero Él siempre le está allí. Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, y somos nosotros los que decidimos, porque Él no nos obliga, Él no nos obliga, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Entonces quiero continuar cuando hablábamos acerca de Nehemías, la reconstrucción del muro. Reconstruyó el muro, los capitanes, el rey, todos ayudaron a pesar de que se había levantado. Recuerdan que se habían levantado Sanbalat y el otro Tobías, se levantaron en contra de él porque no querían que reconstruyeran el muro ni que reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Estaban molestos, no querían. Entonces ellos andaban como espías, andaban queriendo destruirlos, matar a todos estos que se habían levantado con Nehemías. Pero el Señor le dio éxito, el Señor lo bendijo, le dio favor y gracia, y entre todo el pueblo redarguyó el Señor sus corazones, y todo el pueblo que estaba allí, que se había quedado cautivo y que se quedó a vivir allí, ayudaron, dejaron sus cosas y vinieron a la ciudad. Y cada familia, el padre, la madre y los hijos, fueron agarrando una parte del muro para irlo reconstruyendo, y todas las familias reconstruyeron el muro, la puerta y todo. Entonces, de allí cuando viene ellos, dice en Nehemías 8:1, dice: Esdra renueva el pacto, porque allí el sacerdote era Esdra, ¿ok? Entonces dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdra trajo la ley delante de la congregación, y asimismo los hombres como mujeres y todos los que podían entender, el día primero del día séptimo.
Entonces todo el pueblo se juntó, todo el pueblo le pidió, trae al sacerdote Esdras, trae la ley de Moisés, tráela para que la leas, tráela porque queremos conocerla. ¿Por qué? Porque ya habían pasado muchos años, ya se los habían llevado cautivos, habían pasado varios años, entonces ellos no se acordaban porque ellos ya vivían en el mundo natural ahí con las mismas personas que no eran de su pueblo, entonces no se hacían las fiestas, no se hacían las congregaciones, no se hacía ninguna reunión para acordarse de los mandamientos de la palabra, de la ley de Dios. Entonces le pidieron a Esdras en ese día que trajera, dice el día primero del mes séptimo, ¿ok? Entonces trajeron la ley de Jehová, dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, todos estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pone en nosotros, el Señor es el que pone en nosotros ese deseo, esa hambre. Nosotros tenemos, somos tripartitas, somos es la carne, el alma y el espíritu está sediento por las palabras del Creador, de Dios, del Señor. Entonces dice, estaban ellos atentos a escuchar la palabra. El espíritu está siempre atento, siempre está buscando la presencia del Señor, siempre quiere estar con el Señor, con su Creador, porque Él fue el que lo creó. Entonces dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaba Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misaías, Malquías, Azumba, Hasbana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces todos estaban atentos a la palabra, todos querían escuchar la palabra, todos tenían esa hambre, ese deseo por conocer la palabra, por saber la palabra del Señor. Entonces dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, y Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Todos se humillaron, todos adoraron, todos exaltaron, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Por qué? Por la reverencia, por el temor a Jehová, por el respeto que se le tiene al Señor. Entonces ellos se inclinaron, dice, y los levitas, dice, todos los levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces Dios le da la revelación cuando uno viene a leer la palabra, cuando uno viene a agarrar la Biblia, el Señor, y tú le pides al Señor, dame revelación, ayúdame a entender, abre mis ojos, mis oídos espirituales, porque yo quiero entender la palabra, yo quiero entender el propósito, yo quiero saber qué es lo que me estás diciendo. Entonces el Señor te da el entendimiento, el Señor te da la revelación, la palabra rema, lo que Él quiere decirte en ese momento, porque tú lo que vas a leer en cierto versículo lo vas a leer una vez y es algo diferente, lo lees para otro día y es algo diferente. Dios nos habla de diferente forma. ¿Por qué? Porque no todas las cosas son las mismas que suceden todo el tiempo, son cosas espirituales, son cosas diferentes que están sucediendo, y lo que el Señor te dice es diferente. También otra de las cosas que vas a leerlo, vas a entenderlo, vas a comprenderlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de tu espíritu, de su espíritu en ti, Él te va a dar esa revelación para que tú la entiendas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que la persona nada más leer la Biblia por leerla como que fuera un libro nada más común y corriente, pero la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación, es el corazón de Dios manifestado en la palabra, es el corazón, es el amor, es el carácter de Dios, es el cómo es Él, cómo es el Señor. La palabra, la Biblia es la que nos explica cómo es Dios, quién es Dios y cuáles son sus sentimientos para con nosotros. Entonces aquí es donde nosotros nos da la revelación, cuando nosotros se la pedimos al Señor.
porque de otra forma no la vamos a entender. Hay gente que se duerme, hay gente que no le llama la atención, hay gente que no le entendió. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu, porque no le pide al Señor la revelación. Entonces, porque no vienes a pedirle al Señor, no puedes entenderla y puedes leerla como común y corriente y no va a haber cambios en ti, no vas a sentir nada. No va a haber nada porque no está el Espíritu, porque no está la presencia, porque no le estás pidiendo la revelación al Señor. Pero cuando le pides, Señor, dame la revelación, abre mis ojos y mis oídos. Yo quiero escuchar, yo quiero mirar, yo quiero entender la palabra, yo quiero saber qué es lo que me estás diciendo a mí hoy en esta hora. Entonces el Señor te va a dar la revelación, el Señor te va a hablar y te va a hacer entender. Por eso es que ellos dicen, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué? Porque es el Señor, es el que da el entendimiento. Dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Todo lo que nosotros nos haga falta para entender, para comprender, nosotros tenemos que venir a pedirle al Señor. Nosotros no podemos discernir, no podemos dar una definición a algo espiritual de la forma carnal. Perdón, no es como yo voy a darte una explicación, pero mi forma de la carne, sino que la tengo que dar en el espíritu para que nosotros podamos entenderla es en el espíritu, no en leyéndola en la carne y leyéndola como libro. No vamos a tener ninguna explicación, no vamos a tener una definición, no vamos a entender la palabra, pero cuando el Señor a través de su Espíritu nos explica, entonces la vamos a entender, porque es en el mundo espiritual. Usted tiene que disponer su alma, su cuerpo, su espíritu, para que el Señor pueda explicarle, pueda hacerle entender. Usted tiene que ayunar, usted tiene que tener una vida de oración, usted tiene que tener su tiempo de oración. El Señor Jesús oraba, dice, en la mañana. El Señor oraba y se iba a lugares solos. Sí, Jesús, para poder hacer los milagros, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar. Imagínense nosotros que somos hijos, que estamos aquí en la tierra, que nos quedamos aquí en la tierra, que estamos aquí, necesitamos también tener un tiempo de oración. Si el Señor iba al desierto y ayunó, imagínense si Él ayunó 40 días, si Él ayunó, si él sabía la palabra. Él cómo le contestaba cuando Satanás vino hacia él y le dijo, a ver, si eres el hombre, dile a estas piedras, si eres el hijo del hombre, hijo de Dios, perdón, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No de pan vivirá el hombre. El Señor Jesucristo tuvo que aprender la palabra, tuvo que saber la palabra, tuvo que de alguna forma él entender la palabra para estar preparado para los ataques de Satanás. Entonces, ese es el momento en que nosotros, cuando abrimos la palabra, nosotros recibimos la revelación y nosotros podemos entender y también estar preparados para los ataques de Satanás. Y si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo, también tenemos que tener un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque ¿cómo queremos estar sanos? ¿Cómo queremos que esa enfermedad se vaya? Si en verdad no estamos orando, ni ayunando, ni diezmando, no estamos haciendo las cosas que el Señor nos pide que hagamos. ¿Cómo queremos un milagro? ¿Cómo queremos ver un aumento de salario? ¿Cómo queremos ver que el hijo que está en la droga salga de la droga? Que el hijo que no tiene trabajo tenga un buen trabajo? Que el hijo que se perdió regrese. ¿Cómo podemos pedirle al Señor si no tenemos oración y no tenemos tiempo de ayuno? Entonces necesitamos meternos en tiempo de oración y de ayuno y de lectura de la palabra, estar leyendo la palabra, estar pidiéndole al Señor la revelación para que el Señor nos pueda ayudar y podamos entender también de qué forma vamos a orar, de qué forma vamos a levantarnos a pelear por nuestros hijos, por la bendición. Entonces, regresando, dice, leían el libro de la ley de Dios, ellos leían la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. No puedo decir nada más voy a orar y voy a ayunar y no voy a leer la palabra. Tengo que leer la palabra porque tengo que conocer a Dios, tengo que conocer los milagros, las maravillas que Él hizo. Entonces tengo que leer la palabra. Dice Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis,
porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Imagínense la presencia del Espíritu, cómo contritó ese corazón, cómo les hizo entender que ellos se habían olvidado, que le habían dado la espalda a Jehová su Dios, a Jehová que los había sacado del pueblo de Egipto y que los había traído con mano poderosa, con bendición sobrenatural, que había abierto el mar rojo, que había dado maná al pueblo para que comiera, que nunca se acabó su calzado, que nunca su ropa se dio. Y entonces ellos sintieron en su espíritu, si empezaban a llorar, estaban llorando, dice, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo de las palabras de la ley. Ok, tras ellos empezaron a acordarse, eso está mal, lo que uno está haciendo está mal, el camino donde yo estoy está mal, ese camino de corrupción está mal, lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo está mal, hacia donde yo me estoy inclinando está mal. ¿Por qué? Porque si ellos cuando leyeron el libro de ley empezaron a sentirlo y lloraban, es porque el Espíritu Santo les estaba diciendo, estás mal lo que estás haciendo, no está correcto, no está bien lo que estás haciendo. Entonces ellos sintieron en su corazón que estaban haciendo mal. Es lo mismo cuando nosotros venimos a leer, venimos a orar, venimos a ayunar y la palabra de Dios es revelada. Nosotros sentimos, wow, sí es cierto, tomé mala decisión. Wow, sí es cierto, debí haberle pedido el consejo al Señor. No debía haber hecho eso. Y después uno está arrepintiéndose. Ay, compré ese carro y porque me dijeron y porque yo quería ayudar y que porque yo iba a recibir esa bendición y en verdad el carro me gustó, el carro estaba muy bien y resulta que el carro tiene un montón de problemas y los problemas no se acaban con el dichoso carro, pero no pediste el consejo, no oraste, ni siquiera tomaste un tiempo para orar, para pedirle al Señor. Entonces se arrepiente, ¿ves? Uno se arrepiente porque toma mala decisión. No somos perfectos, pero Dios conoce nuestro corazón. Por eso quería que leyéramos juntos Nehemías 8. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad en que nosotros podamos entender cómo el Señor, a pesar de que pasaron muchos años y el pueblo pecó y el pueblo se olvidó de su Dios y el pueblo dejó a su Dios, mirando con sus propios ojos las maravillas y los prodigios que el Señor hizo. Ellos se voltearon, le dieron la espalda al Señor, pero miren en Nehemías 8 cómo el Señor pone en su corazón y el Señor también tiene misericordia y el Señor les da favor, les da la gracia, les da el éxito, porque todo se va arreglando, todo el Señor lo perdona. El Señor es un Dios perdonador. Aquí venimos a ver que Dios es un Dios perdonador. A pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todo lo que había pasado, ellos vinieron, leyeron, todo el pueblo, desde el más chico al más grande, estaban leyendo la palabra, estaban escuchándola y la palabra les llegó a su corazón y fueron redarguidos y lloraban. Entonces ellos sintieron que todo lo que estaban haciendo había sido mal y ahora se estaban arrepintiendo, estaban pidiéndole perdón al Señor. Entonces dice, luego les dijo ir comed, dice, y bebed. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aleluya, entendieron las palabras. ¿Ves? Estaban acordándose del dolor y la tristeza. Sí, Señor, me equivoqué, perdóname. Y sintieron en ese momento, pero Él les dijo, váyanse y háganse fiesta. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Señor era un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que no guarda rencor, un Dios que siempre perdona, un Dios de oportunidades. Entonces por eso le dijeron, vayan a la fiesta, vayan y coman y beban y vayan y hagan esas fiestas y con grande alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a perdonar, porque ya se están arrepintiendo, porque ellos están volviendo de ese mal camino. Entonces al día siguiente, dice, se reunieron todas las cabezas de la familia, de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, dice, y hallaron, dice, escrito la ley de Jehová que había mandado por manos de Moisés, que hacerse la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué fue? Fueron, dice, salió todo el pueblo en el 16, dice, salió pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios. Dice, las puertas de la plaza, en las aguas, y hicieron los tabernáculos, empezaron a cubrir las fiestas solemnes
Empezaron a cumplir los mandamientos, lo que le había dicho el Señor, lo que le había dicho, todo lo que le había puesto el Señor allí de mandamientos y todo el Señor, ellos empezaron a cumplirlo, a hacer esa fiesta también, dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo los tabernáculos, todas aquellas personas que también vinieron, que regresaron ese día, también vinieron e hicieron también la fiesta de tabernáculos, también hicieron sus terrados, sus tabernáculos. Y dice en el 9, dice el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Ayunaron, leyeron la palabra, ayunaron y se pusieron cilicio en tierra sobre sí en forma de expresar el arrepentimiento, que estaban arrepentidos de corazón, que estaban deseando ya no volver atrás, ir a cumplir lo que el Señor le había puesto, estar agradecido porque el Señor había hecho milagros y porque sabían que su Dios era un Dios de misericordia y que los iba a perdonar y que les iba a dar la oportunidad. Se humillaron ante el Señor, ayunaron, se pusieron cilicio y tierra, se arrepintieron de todo lo que habían hecho, se arrepintieron, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y sus iniquidades de ellos y de sus padres, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, comenzaron a pedirle perdón, empezaron a decirle: Señor, he pecado contra ti, hemos hecho esto y nos arrepentimos. Ellos confesaron, empezaron a decir qué es lo que nos está diciendo a nosotros, que también nosotros tenemos que venir a confesarle a Dios nuestros pecados. Tenemos que venir a Él en nuestro lugar secreto, en ese lugar donde estamos orando, allí en el cuarto, allí en el closet, allí en ese lugar secreto que especial que usted tiene para oración. En ese lugar usted venir postrándose, inclinándose de rodillas, inclinándose hacia tierra y decirle: Padre amado, perdóname mis pecados, tomé mala decisión, me arrepiento, amado Dios, de haber pecado contra ti, de haber hecho conforme a la carne y haber cerrado mis oídos a ti, a tu palabra, a tu mandamiento, y pedirse y humillarse y arrepentirse de corazón, porque eso es lo que nos demuestra aquí en Nehemías 8 y en varias partes de la Biblia, que Dios es un Dios perdonador. Dios nos perdona. Dios siempre cuando mira, porque Él no mira lo de afuera, como decía aquellos sacerdotes que se ponían, se vestían para que los miraran, que estaban ayunando. No, el Señor no mira lo de afuera. El Señor no me mira lo de afuera como estoy arreglada. El Señor mira nuestro corazón. El Señor miró en su corazón. Por eso ellos sabían que el Señor los iba a perdonar. ¿Por qué? Porque ellos se habían arrepentido del corazón. Nosotros, cuando venimos al Señor y venimos a pedirle perdón, venimos a nuestro tiempo de oración, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, y decirle al Señor que estamos arrepentidos y que de nuestro corazón, de nuestro interior, de verdad estemos arrepentidos, porque el Señor mira nuestro corazón. El Señor mira, para el Señor no hay nada oculto. Antes de que abramos la boca, dice su palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él sabe nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que, si de verdad queremos cambiar, si de verdad queremos ver la bendición, la armonía, la paz, el gozo, los milagros, todo aquello que el Señor, planes de bendición que el Señor tiene para nuestras vidas, nosotros tenemos que arrepentirnos, venir a orar, venir a ayunar, venir a traer ese arrepentimiento, estar arrepentido de todo corazón, de que todo lo que hicimos estuvo mal, y venimos, Señor, a pedirte perdón. Venimos porque queremos dejar todo eso atrás. Queremos, Señor, hacer tus mandamientos, cumplir tu palabra, tu ley, hacer tu voluntad, Padre amado, porque tienes esos planes de bien, porque tienes planes de bien para mi vida. Entonces dejo todo aquello, Señor, todo aquello que me es pecado, todo aquello que me ha detenido, todo aquello en el cual he vivido tantísimos años y nunca he visto el milagro, nunca he visto sanidad.
Nunca he visto un aumento de salario, nunca he visto un bill pagado de manera sobrenatural. Dejar todo eso, Señor, que nunca tuve beneficio, que nunca salí de ese trabajo donde tenía salario mínimo, donde todos me trataban mal y donde todos me humillaban. No salía de ella, no avancé tantos años de mi vida y nunca miré un cheque en el buzón, nunca miré un aumento de salario, nunca miré donde valoraran mi trabajo. Dejo todos esos años donde nunca fui valorada, donde nunca recibí lo que yo merecía, ese salario, ese aumento, que me reconocieran mi trabajo. Dejo aquello donde siempre traía dolor de cabeza, siempre me mareaba o me daban dolores o que ya traía una enfermedad o que ya se había descompuesto el carro o que ya tenía un problema con el hijo o que ya se salieron los hijos de la escuela. Dejo todo eso, Señor, donde nunca miré nada, Señor. Dejo todo eso, todos esos años que perdí y que no estuvimos bien, los dejo, Señor. Pero ahora vengo porque yo sé, Señor, que me vas a bendecir. Sé que vas a abrir las ventanas de los cielos. Sé que vas a perdonar mis pecados. Sé, Señor, que todo mi llanto lo vas a volver en gozo. Que todo viene a ser la alegría. Y que ahora, Señor, yo veré, Señor, la mano de Dios. Yo veré ese aumento de salario. Yo veré ese trabajo donde ahora sí me reconocen mi trabajo y mi esfuerzo. Yo veré cómo mis hijos sí sirven a Jehová. Son hijos de bien, donde mis hijos están en la escuela aprendiendo, son buenos estudiantes, son ciudadanos ejemplares, donde, Padre amado, yo tengo ese carro que ya no se me descompone, que ese carro, lo único que le pago es la gasolina. Padre amado, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que va a hacer. Dios va a bendecirte, Dios va a abrir el camino, Dios tiene el plan de bendición, pero es ahora donde lo vamos a mirar, es ahora de donde lo vamos a ver manifestado en esta tierra, en este lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque dejamos esos tantos años que estamos viviendo mal para venir por fin a obedecer al Señor. Así como ellos dejaron todo y venían ahora a hacer lo que el Señor les pedía, lo que su Padre les había escrito, ver esas maravillas que sus padres miraron, ellos también verlas ahora. Oh Señor, qué bueno eres, qué bueno eres. Entiendan que el Señor desea lo mejor, Él desea todo lo mejor y Él está allí para ayudarnos, Él está allí para bendecirnos, Él está allí para darnos la sanidad, a darnos la fuerza, la fortaleza. Mujer, allí donde estás, que estás triste, deja la tristeza, levántate porque el Señor te da el gozo, te da la paz, te da la victoria. En medio de esa circunstancia, Dios te da la victoria. En medio de esa enfermedad, Dios te da el milagro. Dios te abre ese camino, esa puerta que estaba cerrada se abre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagro. Ahora vas a conocer el poder de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque estábamos tanto tiempo en la carne que no dejábamos que Dios se manifestara, no dejábamos el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la palabra. Vamos ahora, vamos, regresa tú que has dejado de leer la Biblia. Ven, agarra la Biblia, agárrala y siéntate a leerla y pídele revelación al Señor, porque el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, no solamente con tu vida, sino con tus hijos y tus generaciones, porque el Dios Todopoderoso hace pacto contigo hoy y con todas tus generaciones. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dejemos todo eso que no nos ayude, que no nos beneficie, tantos años que gastamos para nada. Vengamos al Señor para ver el poder de Dios, para vivir esa vida plena de bienestar, de bendición, de armonía, de paz, de gozo que el Señor tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, los milagros que tú habías estado esperando ahora se manifiestan, ahora llegan, ahora son manifestados, ahora tú los vas a mirar. Nadie te los va a contar, tú los vas a mirar, porque Dios está allí contigo, mujer, hombre. Dios está allí contigo, Dios se va a manifestar, niño, joven, adulto, allí Dios se va a manifestar de manera sobrenatural. Arrepiéntete, pide perdón, ayuna ahora, busca la palabra y busca su presencia y tú verás el poder de Dios manifestado en tu casa, en tu vida, en tu familia. Tú verás cómo todo tu alrededor va a ser cambiado y transformado y tú vas a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Entonces,
Ahí vas a ver que el poder de Dios y que Dios está allí porque Él ha prometido que Jehová no nos dejará y no nos desamparará, que Jehová estará allí con nosotros hasta el fin del mundo. Jehová está contigo, estás en victoria, no hay nada que te detenga, ninguna lengua y ninguna arma forjada en contra de ti se prosperará. Levántate de donde estás, sacúdete el polvo y levántate, agarra la palabra porque Dios te ha dado la victoria. Tienes la victoria en Cristo Jesús. Tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios por esta mañana y declaro bendición, declaro cielos abiertos sobre sus vidas. Declaro que los milagros que estaban detenidos en este día se hacen realidad. Usted los va a mirar, usted los va a mirar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mándenos su correo, mándenos sus testimonios porque queremos compartirlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Su testimonio, compártalo con nosotros porque yo sé que cosas grandes, sobrenaturales van a empezar a suceder en sus vidas. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hasta luego.